Ya estamos en el tercer bloque de Línea Savioli y en este bloque ya contamos con la presencia de Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas. Muchísimas gracias. Hola. Y también con el ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa, Horacio Di Napoli. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Con ellos por supuesto vamos a estar conversando sobre la siniestralidad vial, entre otras cosas, aquí en la provincia de La Pampa. Bueno, hay números que alarman, ya lo hemos estado hablando con ambos, digo, pero ¿en qué se está fallando, no? Para que se vuelvan a estos números prepandemia y, digo, alertándose a números casi históricos de alguna manera. Silvia. Bueno, este fenómeno se está dando en todo el país y también a nivel mundial. Nosotros tenemos un grupo que debatimos con la gente de la FEPRA, la Federación Argentina de Psicólogos, y habló de que este es un efecto pospandemia que se estaba manifestando, se veía más que nada quizás en muchos países que tuvieron un lugar que estuvieron muy encerrados y hubo una línea más dura en el tema del COVID. Y bueno, eso era lo que se estaba hablando ahí hasta que nos llegó un informe de Harvard hace menos de 15 días, donde la Universidad de Harvard estuvo analizando todo el fenómeno pospandémico y la potencialidad que se generó en la siniestralidad vial a nivel mundial. O sea, hablan de este efecto de salir como descontrolados. Para darte una idea, Estados Unidos registró una de las tasas más altas de mortalidad en casi 20 años. 45.000 norteamericanos murieron por el efecto de la pandemia vial. Para nosotros también esto es una pandemia. Sí. Nunca se había vivido y bueno, es como un fenómeno, le están hablando pospandémico. Esperemos que baje y bueno, y habrá que tomar y adoptar todas las medidas posibles para que ello suceda, ¿no? Horacio, digo, más allá, ¿no?, de esta pandemia a nivel global, digo, que está hablando aquí Silvia, ¿en qué está fallando quizás, ¿no?, el gobierno provincial, para que estas cifras se den, digo, llevándolos más al plano más cercano? Sí, ¿O qué hace falta también? Concientización fundamentalmente, esto es una responsabilidad compartida. No solo tenemos que hablar del Estado acá. Hay mucha irresponsabilidad por parte de los conductores, muchísima irresponsabilidad. Hay un problema de conducta que, bueno, lo vivimos también con la pandemia, cuando estuvimos cuidando a la gente, su salud para que no se enfermara y la transgresión de salir cuando no se podía para que no se enferme la gente. Entonces, hoy, discutible o no esto, pero digo, el grado de transgresión que nosotros permanentemente desafiamos. Ese grado de transgresión lo trasladamos también al volante o a un manubrio. Y también irresponsabilidad. No quiero quitar con esto responsabilidad del Estado, le aclaro. No obstante, digo, el Estado es quien debe controlar qué es. Hasta que no entendamos que no podemos tomar alcohol en un boliche y subirnos a un volante, es decir, el Estado no le llega a eso. De salir de vacaciones, como lo reitero permanentemente yo, con mi familia a 160 kilómetros de una ruta y por ahí criaturas sin el cinturón de seguridad o sin la silla que corresponde, el Estado tampoco le puede llegar ahí. Sí puede llegar a controlar una velocidad en una ruta, pero va a ser un ratito. Sí tenemos el programa Cuidar Vidas en épocas de vacaciones, como lo tuvimos ahora. Ponemos de acá, de Santa Rosa, 25 de mayo, 6 puestos policiales, donde se le para a la gente, se le dice cuánto lleva manejando, que descanse un poco, porque hay gente que arranca de Buenos Aires y piensa que va a llegar a Bariloche, sin parar con la familia a bordo. Duermen en una estación de servicio porque no llegan. Están todos, salen corriendo de vacaciones y quieren llegar lo antes posible. Y a veces, lo hemos visto, lamentablemente, es frustrante. Yo siempre, bueno, la actividad de Estrellas Amarillas, que es muy destacable, todos las conocemos, luchan permanentemente contra esto. E insisto, hay responsabilidades compartidas en esto, pero socialmente estamos en un problema grave.
Ahora voy con ustedes, pero me quedo con algo que estaba diciendo el ministro respecto al programa Cuidar Vidas. Digo, que se lleva adelante en temporadas de vacaciones. ¿Debería ser algo, digo, que quede como estático durante todo el año, que se lleven a cabo esos controles? En vacaciones de invierno estuvimos hablando con viajeros y viajeras, ¿no?, de distintos lugares de la República Argentina que pasaban por la provincia de La Pampa y nos contaban que los controles o eran escasos o no había en los ingresos de la ciudad. ¿Tiene que ser algo que perdure en el tiempo, digo, y que sea mucho más efectivo? Sí, no sé, es decir, el programa Cuidar Vidas se debe al gran flujo de tránsito que tenemos durante las épocas de vacaciones. Nosotros o implementar, digo, otro programa, no me circunscribo sobre este año, para que te des una idea, en la primera quincena de enero pasaron 44.000 vehículos por Catriló con 86.000 personas a bordo. Fue algo totalmente inusual. Está bien que estaba todo dado, pero es tan grande la ansiedad de la gente que la gente se queja porque tiene que esperar 5 minutos también. Entonces, es una cuestión muy difícil de tratar. Y que por ahí no pasa por tanto control, pasa más por conciencia tal vez. Entonces, los controles se hacen, hay puestos fijos acá, Castex, Padre Bodo, Catriló, pero las velocidades estuvo trabajando la Agencia Nacional de Seguridad Vial hasta hace muy poco tiempo. Nosotros con ellos, terrible. Claro. Y fíjense que lo instalamos en cualquier lado de la provincia. Terrible fue. Digo, yendo a la conciencia de nuestros conductores. Se avisa 2.000 kilómetros antes que hay un control de velocidad y así todo el 50% son excesos de velocidad. Entonces va más allá del control, digo esto. Sin perjuicio de ello, está perfecto que se esté instalando en las escuelas ahora seguridad vial, como que se estén capacitando docentes. Se está empezando a instalar, cosa que nosotros en las generaciones nuestras no tuvimos ni siquiera la posibilidad de saber para qué estaban los cinturones de seguridad. Silvia, vos ¿estás de acuerdo, con todas estas herramientas sumas, seguramente? Sí, totalmente. Nosotros hemos acompañado los controles de las radarizaciones, estuvimos acá cerca del frigorífico de Santa Rosa, estuvimos en Hacha, estuvimos en Vico, y realmente es increíble, o sea, también la violencia, por ejemplo, cuando la gente se enoja, y eso que acá se utilizaba, por ejemplo, en la zona de frigorífico, la velocidad que se agarraba era 80 en esa zona, y solamente se paraban aquellos que iban más de 90, o sea, se daba hasta un rango de 10 kilómetros más. No era que paraba uno que iba a 80, los que iban más de 90. Llegábamos a parar, y yo he estado en los controles con ellos, y paramos personas que iban a 120, o sea, 120, una mujer con unos niños que iban al médico, ¿no? Y la violencia también de la gente, y que ni siquiera se les iba a hacer la multa, porque esto era como para ir estudiando el tema. La violencia de la gente con los agentes, con ellos, cuando nos veían a nosotros, la actitud era totalmente distinta. O sea, ya nos veían a nosotros, cuando nosotras íbamos con nuestras remeras, con los retratos de nuestros hijos, como que ya la conductora ahí cambiaba, ya cambiaba totalmente su postura, ¿no? Pero creo que todo esto tiene que ver con lo que él plantea muy bien, pero tiene que ver también con una sociedad nuestra que está enferma, donde vos imaginate que en esta sociedad privilegiamos más los placeres y la velocidad y no la vida. Lo económico durante años ha prevalecido por sobre la vida. ¿Por qué nos costó tanto alcohol cero en este país? O sea, acá tenemos una preponderancia por el tema económico y no de vida. Y eso, bueno, coincido con él, y por supuesto que apunto a la educación vial. Nosotros lo venimos hablando hace un montón. Desde el año 98 está establecido que la educación vial debe ser obligatoria en los 3 niveles. Yo hice una denuncia en Washington en el año 2005 y todavía no hemos logrado que en este país se implemente la educación vial. Y eso también tiene que ver con las leyes. De nada nos sirven las leyes si después no hacemos que se cumplan. Eduardo, Laura. Sí, varias cosas, porque la verdad que señalaron una diversidad de aspectos que son muy interesantes en materia de siniestralidad vial. En primer lugar, debemos empezar a asimilar que en La Pampa la cuestión vial
es una cuestión bastante troncal porque contrasta con una provincia que tiene tasas de delitos violentos bajísimas. Sí, La Pampa tiene desde hace 20 años tasas de homicidios parecidos a los de Europa Occidental. Y sin embargo, tenemos tasas, lamentablemente, de siniestros con lesiones o muertes altas. Ahora, el tema es el siguiente. Hace 15 años yo me había permitido arriesgar la hipótesis de que cada 10 años fallecía en siniestros viales una cantidad equivalente a un pueblo de una población pequeña de la provincia de La Pampa, 700 personas. Entonces comencé a seguir esos estándares y me encuentro con algunas sorpresas que quería preguntarle al ministro. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, debo suponer que es información oficial, está reportando para el año pasado, que es el último estándar que han revisado, 3.978 hechos fatales en el tránsito. Sin embargo, algunas asociaciones civiles, como Luchemos por la Vida, están hablando de cerca de 6.000. Sí, no se puede trabajar con encuestas que generan semejante incertidumbre, porque es muy difícil para cualquier funcionario público y también me imagino para cualquier ONG que se ocupe del tema. Luego, es cierto, me parece que la velocidad es un dato que está subestimado, lo hemos charlado muchas veces con Silvia. Nosotros habíamos detectado que en la provincia de La Pampa, hace unos años ya, el 80% de los expedientes judiciales donde había personas fallecidas o lesionadas en accidentes de tránsito era por velocidad excesiva o antirreglamentaria. Hay una cuestión que señalaba muy bien Silvia cuando decía recién, estamos enfermos. Yo creo que lo que tenemos en este momento es una colonización de las subjetividades en todo el mundo que hace que esta cifra que te dieron a vos en Harvard, que yo no la conocía, de alguna manera esté duplicando el promedio de la Argentina si tomamos en cuenta la cantidad de habitantes que tienen los Estados Unidos. Y luego una cuestión que me parece que es muy evidente. Desde el 2005 hasta acá hemos estado aumentando las penas en el código y evidentemente eso, y alguna vez lo hemos dicho varias veces, muchas veces, evidentemente ha demostrado su inutilidad. Las estrategias tienen que ser otras, tienen que pasar por la concientización, tienen que pasar por un proceso de endoculturación muy severo de los argentinos y por tener en claro y ser conscientes de que la cantidad de vehículos, la heterogeneidad del tránsito y la velocidad son factores que, sumados a esta cuestión de la ingesta de sustancias prohibidas, es un cóctel verdaderamente nocivo. ¿Silvia? ¿O Horacio? Yo, obviamente, seguimos esa incertidumbre de la que vos haces referencia, Eduardo. Sí, nos trae aparejado una cuestión de que, bueno, no sabemos tener la Agencia Nacional esos valores y Luchemos por la Vida el doble. Es como que nos tenemos que retrotraer y ver lo que tenemos nosotros acá, porque no es válida. Por supuesto, seguimos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque, bueno, pero nos tiene que llamar la atención. Evidentemente no se manejan los mismos parámetros, es claro esto. Lo que quería acotar era, cuando yo hablo todo lleva mucho tiempo. A mí, a veces hablamos con Silvia que es muy frustrante el trabajo nuestro y además angustiante, porque cuando nosotros estamos hablando de un siniestro fatal, en cualquier momento nos reportan otro, y además y te lo reportan por ahí con una persona que no llevaba el cinturón de seguridad puesto. Entonces vos decís, uno es frustrante esto, estar siempre detrás de esto, cuando sabemos que no toda la responsabilidad es nuestra, pero sí, por supuesto, que nos debe doler como lo tiene que doler a todo el mundo. Y la ingesta de alcohol, que por ahí se subestima, nosotros necesitamos que nos colabore
el dueño del boliche, que está dándole a menores alcohol, porque para realmente solucionar el problema tenemos que ser sinceros nosotros mismos de qué nos está pasando. No es que el menor va e ingiere alcohol porque quiere. Si sos menor no podés ingerir alcohol. Y además, si vas a conducir tampoco. Pero si esto no lo trabajamos en conjunto, no hay Estado que alcance para estas responsabilidades. Tomando en esto que decías, Horacio, ¿no? de trabajar en conjunto, porque pensamos que hace cuántos años se viene peleando por esta ley de alcohol cero, bueno, tantos años, y decir, bueno, ¿se puede realizar o qué otras acciones se pueden realizar desde el Estado como para llevar adelante e implementar, ¿no? Esta ley de alcohol cero? ¿Qué otras cosas? ¿Cómo aceitar, ¿no? Trabajar coordinadamente entre el gobierno provincial, los municipios, las asociaciones. Creo que ahí es donde está faltando un poco, bueno, y poder meter en la cultura argentina pampeana, ¿no? Esta cuestión de cuidarnos, porque no solamente pasan las rutas, aquí yo no manejo, pero salís y es bocinazos, malos tratos porque te cruzaste o porque salí 5 minutos tarde de mi casa y quiero llegar al trabajo, y bueno, y es una odisea. Los horarios picos, por ejemplo, también. Bueno, ¿cómo hacemos para trabajar eso, no? La sociedad en sí, ¿cómo aportamos desde la sociedad y cómo aporta también desde el gobierno? Bueno, justamente estábamos hablando con Silvia ahora la ley de alcohol cero. La ley de alcohol cero no es un artículo alcohol cero, ingesta alcohol cero, que trae aparejado que a partir de la publicación de esta ley tiene que empezar a adherir todos los municipios, por ejemplo. Pero no es solo adherir, es qué más, qué tenemos que reglamentar con esto, qué sanciones va a tener la persona que ingirió alcohol y va conduciendo. ¿Me entendés a qué voy? Digo que la recepción del municipio no tiene que ser, adhiere hacia la ley. No, es mucho más profundo esto. Con severas sanciones el que va, porque acá, más allá de la educación, hay una franja etaria de la que, caso mío, generacional, de la que también debemos ser pasibles de sanción cuando ingerimos alcohol y vamos conduciendo. Que no fuimos educados. Por eso es la educación y es ya qué hacemos con el hoy, como bien decís vos. Entonces, es un trabajo en conjunto, porque desde el Estado provincial no se va a solucionar, desde Estrellas Amarillas tampoco. Entonces, no pasa ahora con la adhesión de los municipios, es decir, adherimos a la ley de alcohol cero. No, hay que adherir y en lo posible reglamentar en los consejos deliberantes las sanciones que va a ser pasible la persona que va con ingesta de alcohol en sangre conduciendo. Entonces, a eso hablo, perdona, en conjunto, esto si no... Es en conjunto, pero también es la decisión política. O sea, nosotros no vinimos hace 2 días, 18 años tardamos en lograr alcohol cero. Hace 18 años, y por eso también le dimos el reconocimiento a esos diputados, porque nosotros vimos pasar cantidad de diputados y ninguno tuvo el valor de hacer esto. Yo creo que esto se hizo porque ya la presión social, ya lo que está pasando a nivel país es abrumante, es abrumante. Provincial, perdona, ya sí, lo habíamos, se había planteado. Pero ¿a vos te parece lógico, por ejemplo, tenemos un gobernador que yo lo acompañé en el año 2015 con la ley de alcohol cero, lo hizo Silioto siendo diputado nacional, y después él es gobernador acá y yo tuve un conflicto con un diputado que se lo encontró alcoholizado y dije, a mí no me vengas con la ley del cero de los perritos, que no se tiraban más petardos. Le dije, con la próxima vez que vengas a reunirte conmigo, venime con una ley de alcohol cero. Y eso es lo que hay que tener, la decisión política. Entonces, tuvo que ser tanta la presión, porque dígame o no, estaba en pandemia, lo que fuera, pero los diputados estaban ahí. ¿Hubo decisión política o hubo presión de las organizaciones? Hubo presión social, o sea, decisión política. Muchos de los que estaban ahí se votó en unanimidad, pero yo sé perfectamente quiénes estaban de acuerdo y quiénes no. Hay cosas que el lenguaje, la palabra, el cuerpo te habla. Hay diputados que estábamos sancionando y estaban así de espaldas, ¿me entendés? O sea, cada uno llevará su cargo y su sayo. Pero esto son decisiones políticas. Entonces,
son cosas que uno no entiende. Yo, por ejemplo, no entiendo, hicimos alcohol cero, lo ponemos en la Cámara de Diputados de la Nación, y a mí en La Pampa me vota Maqueira y Coli, y Marín y Pérez Araujo no. Conseguí el aval de 24 diputados patagónicos nacionales, todos los partidos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, todos esos diputados nos votaron todos a favor de la ley que le presentamos a Massa, de alcohol cero con modificación del Código Penal. Y te encontrás por ahí con cosas que en tu propia provincia todavía están esas reticencias. Entonces, bueno, acá hay muchísima decisión política que por suerte hoy está. Y hoy tenemos, siempre nosotros decimos que la seguridad vial es una mesa de 4 patas. Las leyes, la educación, el control y la sanción, que habla muy bien Nacho, y la infraestructura. Hoy La Pampa tiene una pata asegurada, que es la ley de alcohol cero. Después todas las demás... Y ya me estoy quedando sin tiempo y quiero preguntar cómo viene, ¿no?, la relación con las comunas, con las intendencias para la aplicación de lo que tiene que ver con la ley de alcohol cero. Bueno, nosotros estábamos conversando de hacer una reunión en el Consejo Provincial de Tránsito al respecto, y esto que estamos diciendo públicamente lo vamos a trasladar, por supuesto, a los municipios. Insisto que, como vos decías un poco, Eduardo, no es adhiérase a la ley de alcohol cero. Es mucho más profundo, y como tal tenemos que encargar de que se trate en cada municipio. Nosotros necesitamos de sanciones duras para aquel irresponsable que ingiere alcohol y se sube a un volante. De otra forma, no vamos a controlar estas cosas. ¿Temen, Silvia, encontrarse con reticencias? Yo me río porque Eduardo no está muy de acuerdo con eso, pero bueno, yo siempre digo, sin consecuencias no hay conciencia. Nosotros hablamos mucho de eso. Yo sé que por ahí no se está muy de acuerdo con el tema de las sanciones, pero nosotros estamos convencidas de que es la única manera. Obvio que hay muchísimas más. Nosotros tenemos hoy un programa para condenados por siniestros viales que todavía estamos esperando. Por ejemplo, tenemos 24 condenados que tienen que pasar por el programa y no hemos logrado que nos lo financien. Entonces también esto es lo que hablamos de las decisiones políticas, ¿no? O sea, tenemos una herramienta que es muy importante, una reeducación de esta gente, y no está. Entonces eso también son cosas que por ahí te llaman un poco la atención. Pero bueno, vamos avanzando. Horacio, Silvia, les quiero agradecer a ambos. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Nos vamos a una nueva pausa, enseguida regresamos.